El día de hoy hablaremos de la respiración celular. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la respiración celular. Básicamente la respiración celular es un proceso el cual se realiza en la célula y realizan todos los seres vivos. Es un proceso metabólico y su función principal es obtener energía a partir de nutrientes, especialmente la glucosa. También todo esto para que pueda reproducirse, pueda mantener ciertas funciones vitales en el organismo. Es un proceso catabólico, ya que descompone todos los nutrientes. Toda esta energía obtenida se almacena en una molécula llamada ATP, que es de la hidroxilfosfato, que funciona hoy, que es la llamada moneda energética, la cual almacena energía para la célula. Este proceso ocurre en diferentes etapas, que hay en la que son, bueno, en estas son tres, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones. También existen dos tipos de respiración celular. La aeróbica, que es con oxígeno, en el cual se ocupa oxígeno y produce más energía y se produce más ATP, que producen entre 36 y 38 ATP. Y también está la anaeróbica, en la cual no se necesita oxígeno y esta produce menos energía y por ende produce menos ATP. Produce entre 0 y 2 ATP. Algunos ejemplos más comunes de la anaeróbica está la descomposición de la tortilla o el moho. También está la fermentación. Además de la respiración celular, hay otro proceso llamado la fotosíntesis, que es algo similar, pero que no son lo mismo. Entender todo esto nos ayuda a diferenciar la respiración celular de la fotosíntesis, ya que la fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para obtener más que nada glucosa y producir oxígeno. Todo esto nos ayuda a comprender también cómo los seres vivos utilizan cada una de estas cosas y cómo es que influye también en nuestro entorno natural. Proceso de la respiración celular. Pero ahora a continuación voy a explicar la etapa de la respiración celular. Para empezar vamos a explicar qué es la glucosa. Y cuenta por 6 carbonos. Bueno, a este proceso está la mitocondria. La mitocondria es un organelo celular con dos membranas, es decir, un organelo bimembranosa y además es semiautónoma. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene su propio ADN y P, tiene su propio verdecito y el negrito es un organelo bimembranosa. En esta etapa la glucosa se tiene que dividir porque en la mitocondria no puede generar energía, lo cual en este caso tiene 6 carbonos. La glucosa se divide en más, ya queda más delgado y cuenta por 3 carbonos igual que 2. Pero para ingresar aquí en la mitocondria se necesita oxígeno. Entonces le preguntan al cirujano, ¿tienes oxígeno? Sí, entonces ingresa. Le preguntan a los, ¿tienes oxígeno? Lo cual responden que no. Entonces, ese que no tienes se va a aceptar lo cual te voy a explicar por qué. Pero una vez que el cirujano que sí tiene oxígeno ingresa, mitocondria pasa y se da cuenta que no está arreglada, entonces empieza a producir. Entonces, la pirulata, una vez ya producida, ya está arreglada y puede ingresar a no puede ingresar porque necesita un acompañante. Ese acompañante está en coenzima A.
Entonces el acetil Juan, que van juntos, pero por encima van regresa. Este ya es un proceso que ya les he comentado en la etapa de la glucosis. Entonces, pasa entera, se divide en dos. Uno se ingresa, uno ingresa, se produce ya producida, con la acompañante de la enzima A o de la. Entonces, los tengan. Vamos a explicar qué pasó con el otro piruvato que no ingresaron. Pues este se quiere en el citoplasma. Es un proceso de fermentación que viene trayendo el ácido etílico. Esa es la primera etapa. Bueno, pues a continuación les voy a explicar un proceso de serie que es de la glucosa. Bueno, ya hemos explicado cómo la glucosa se dividió para salir piruvatos, pero no es solo decir que la glucosa se va a dividir en dos para que den dos piruvatos, uno con oxígeno y otro sin oxígeno. No, para esto hay un proceso que a continuación les voy a explicar. Este proceso trae también tres etapas, que viene siendo la preparativa, la desdoblativa y la oxidativa. Bueno, para empezar está la glucosa, como lo mencionamos desde el principio. Para dividirse se necesita ATP y A, lo cual sale como de ADP. Entonces la glucosa aquí se pasa, pero con fosfatos. Antes voy a explicar por qué tiene fosfatos. Después de eso pasa a la fructosa 6-fosfato, o sea, solo hizo una isomerización, o sea, que es controlar todo lo que tienen las moléculas y el átomo. Y aquí se produce dando entonces en ATP y sale como ADP. Entonces aquí está, como digo, está la fructosa 6-fosfatos y aquí pasa la etapa desdoblativa. Está la fructosa 1,6 difosfato. Ahora ya pasamos al difosfato. Entonces pasamos a la parte desdoblativa. De esta parte se va a dividir en hidroxicetona y la otra parte va a dividirse al serio. Que en esta parte se van a producir 4 ATPs y 2 NADH. Bien, este 6 es 6 carbonos, como se dio al principio, la glucosa tiene 6 carbonos, pero al dividirse va a quedar 3. Entonces, después de que haya hecho este proceso, baja a los piruvatos, que ya viene siendo la etapa oxidativa, que ya es como cuando nosotros nos dimos cuenta cómo es que uno sí tuvo oxígeno y el otro no tuvo oxígeno. Uno sí entró a la mitocondria y el otro al citoplasma. Pero no deben preguntar, ¿por qué dice que produce 2 ATP si en este caso los consume? Bueno, pues aquí como pueden ver, hay ATP y hay otro ATP, pues se consumieron 2 ATP. Pero al momento de aquí dividirse salen 4 ATP. Entonces, si nosotros tenemos 4 ATP y le restamos 2, pues quedan 2 ATPs. Entonces, en la glucosa siempre va a haber 2 ATPs. O sea que aquí está su ganancia neta, va a poner los 2 y para 2 ATP. Ganancia bruta es de 4. Y es así como esto ya podemos observar cómo es que la glucosa se puede dividir para salir piruvatos. Voy a explicar un poco de la etapa 2, que es una vez que la enzima A y el acetil ya hayan empezado, pues aquí se empieza a degradar. El ATP, NADH, el FAT, pero el NADH y el FAT tienen que separar para producir más ATP. En continuación, mi compañera Naila les va a explicar más. Durante el ciclo de Krebs ocurren varias reacciones químicas que permiten, por ejemplo, liberar dióxido de carbono como material de desecho. También producen moléculas transportadoras del NADH y el FAT. También se preparan moléculas para la siguiente fase, que es el de la cadena de transporte de electrones. Y también genera una pequeña cantidad de ATP. En la cadena de transporte de electrones
básicamente ocurre en membrana interna de la mitocondria. Las NAC y el FAC transportan electrones de alta energía. Los electrones pasan a través de una serie de proteínas específicas y el flujo de electrones permite que se genere un gradiente de protones que impulsa a la creación del ATP. La fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual las células generan ATP a partir del flujo de electrones a través de la cadena de transporte de electrones y la bombeo de protones, seguido de la síntesis de ATP por la ATP sintasa. En su ubicación este proceso se lleva a cabo en la membrana interna de las mitocondrias o en la membrana plástica, dependiendo de si sean eucariotas o procariotas. Todo empieza con los electrones que provienen de las moléculas portadas como NADH y FACH, generadas en la glucólisis, el ciclo de Krebs y otras vías metabólicas. Estos electrones pasan a través de una serie de complejos proteicos y moléculas transportadas en la membrana interna. A medida que los electrones avanzan, se libera energía que se utiliza para bombear protones desde el espacio matricial hacia el espacio intermembrana, creando un gradiente electroquímico. Luego se realiza la síntesis de ATP por la ATP sintasa. El gradiente electroquímico genera una fuerza motriz protónica que impulsa el flujo de H más de regreso al espacio matricial a través del complejo de la ATP sintasa. El paso de protones a través de esta enzima causa un cambio conformacional que permite la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Finalmente se da como aceptor final de electrones. Los electrones que han recorrido toda la cadena de transporte de electrones se combina finalmente con oxígeno molecular y protones para formar agua, por lo que el oxígeno es el aceptor final de electrones en este proceso. Durante esta cadena de transporte de electrones es esencial el oxígeno como adaptador final de electrones, combinándose con el agua combinándose con otras moléculas. Tipos de respiración celular. La respiración celular es el proceso mediante los organismos convierten los compuestos orgánicos en energía que se le conoce ATP, sobre todo la glucosa. Esta respiración se divide en dos, la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica, que sucede en presencia de oxígeno, permite la oxidación completa de la glucosa. Es el que genera una mayor cantidad de ATPs, produciendo alrededor de 36 a 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Lo realizan los organismos aeróbicos como los seres humanos, animales, las plantas, hongos, algunas bacterias. Para realizarlo empieza con la glucólisis en el citosol, luego la asimilación en un cablecito de Krebs en la matriz mitocondrial, seguido de la cadena de transporte de electrones en la membrana interna del citosol. Durante su proceso, aparte de producir ATP, se desecha dióxido de carbono y agua. Un ejemplo es en los seres humanos durante la respiración pulmonar. Se utiliza de forma constante por las células cuando hay una presencia estable de oxígeno para mantener el equilibrio y generar energía. Anaeróbica es en ausencia de oxígeno y produce la menor cantidad de ATP, produciendo solamente 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Para sucede el proceso de fermentación, que se puede dividir en dos: la fermentación etílica o alcohólica, la fermentación gástrica. En la fermentación etílica se produce etanol debido a las bacterias. Este etanol se utiliza para la fabricación de varios productos como las cervezas o productos alcohólicos, igual que levaduras. Y luego está la fermentación láctica, que es realizada por la bacteria conocida por
lactobacillus, genera ácido láctico y sirve después para la producción de derivados de los lácteos. Esto lo realizan los organismos anaerobios estrictos, ya que dependen de esta vía para sobrevivir, ya que para ellos el oxígeno es tóxico. La fotosíntesis y en la respiración celular. La respiración celular y la fotosíntesis es un proceso biológico muy importante que implementa los ecosistemas porque uno produce lo que el otro necesita. Y la fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas, algas y bacterias para producir su propio alimento mediante la energía solar. Se realiza esto en una parte de las células que se llama cloroplasto. Se necesita dióxido de carbono, agua y energía solar, lo que produce la glucosa y el oxígeno. Son dos fases, la lumínica y la oscura. La respiración celular es un proceso donde las células utilizan la glucosa para obtener ATP. Para realizar sus funciones se necesita el crecimiento, desarrollo y reproducción, lo que produce dióxido de carbono, agua y energía solar. La respiración celular es un proceso esencial para la vida, ya que permite a las células obtener energía a partir de la glucosa. Este proceso ocurre en varias etapas, como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, y puede realizarse con o sin oxígeno. La respiración celular está estrechamente relacionada con la fotosíntesis, formando un ciclo natural que permite mantener el equilibrio energético de los seres vivos de los ecosistemas. Finalmente, este proceso biológico está presente en las prácticas culturales y tradicionales, como la fermentación de alimentos, la agricultura y el uso de plantas medicinales. La respiración celular ocurre todos los días en los seres vivos. Es el proceso que necesita energía. Por ejemplo, una persona cuando hace ejercicio, las células producen energía. Otro ejemplo, cuando hacen pan, las levaduras utilizan azúcares para poder crecer. Otro ejemplo, las plantas también necesitan respiración celular para poder crecer y producir sus frutos. En pocas palabras, la respiración celular es como las células obtienen energía para vivir. Relación con las raíces culturales. Relación con las raíces culturales. Muchos procesos biológicos han sido utilizados por muchas culturas desde hace mucho tiempo. Incluso antes de que la ciencia los pudiera explicar, las personas observaban a la naturaleza y aprovechaban esos procesos en su vida diaria. Un ejemplo de ello es la fermentación tradicional, ya que en muchas culturas se producían alimentos fermentados como bebidas y pan. Esto se realizaba gracias a la actividad de microorganismos que realizaban un tipo de respiración llamada anaeróbica. Otro ejemplo es la agricultura tradicional, ya que los agricultores hicieron técnicas para mejorar el crecimiento de las plantas. Y esas técnicas estaban relacionadas con la fotosíntesis y la respiración celular. Otro ejemplo es las plantas medicinales, porque en muchas culturas se realizaban remedios naturales que ayudaban a la salud. Aunque no sabía mucho lo que hacían en el pasado, en conclusión, esto nos ayuda a entender que el conocimiento científico y el conocimiento ancestral pueden ayudarnos a entender mejor a la naturaleza.